Maussan Televisión presenta. Una sonrisa puede enamorar y la sonrisa siempre es la primera carta de presentación. Hoy tenemos a la doctora Nayeli Magaña, una odontóloga súper fenomenal. Es la mejor que usted va a poder encontrar. Ella nos va a platicar el día de hoy acerca de los implantes. Sí, los implantes odontológicos. Poco se sabe de ellos, hay poca difusión de qué son, cómo son, cuándo se usan, dónde se ponen, cuántos me pongo. Bueno, hoy nos van a resolver todas las dudas acerca de los implantes odontológicos. Si usted quiere saber qué es un implante odontológico, marque, llame, mande sus preguntas. Hoy tenemos a la doctora Nayeli que nos va a explicar todo para mejorar nuestra sonrisa. Y por lo tanto, comenzamos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Déjeme darle la bienvenida a la doctora Nayeli. Ella es odontóloga y nos va a hablar del tema de los implantes. Naye, muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto estar aquí con ustedes. Tomó por fin valor de venir aquí a acompañarnos a hablar acerca de los implantes. Y bueno, yo lo dije obviamente con un afán de captar la atención, pero al final de cuentas, el ser humano es el único que para demostrar alegría, felicidad, empatía, sonríe. Sí, ¿verdad? La sonrisa lo es todo. Como decías, es la primera carta de presentación. Así es, la sonrisa es la primera carta de presentación y por lo tanto, tener una sonrisa limpia, bonita, adecuada, pues siempre da una buena impresión de la gente que conocemos, ¿no? Así es. Hoy nos vas a platicar acerca de los implantes. Hay un montón, supongo, de implantes y antes de llegar al implante, pues se necesita tener, obviamente, una higiene en la boca, en los dientes, para preparar la recepción de este implante, porque al final de cuentas es un objeto extraño en el cuerpo, ¿cierto, Naye? Claro, sí. De hecho, bueno, los implantes dentales son dispositivos médicos, ¿no? El material del que están hechos es un titanio grado médico. Entonces, estamos hablando de que para poder nosotros implantar un dispositivo de este tipo que va directamente al hueso, entonces por lo tanto requiere un procedimiento quirúrgico. Entonces al requerir un procedimiento quirúrgico, el medio en el que se va a colocar tiene que estar completamente libre de infección, lo más limpio posible, ¿no? En términos generales. Entonces, Naye, vamos a empezar por orden y primero, defíneme qué es un implante dental para que después hablemos de cómo tienes que preparar una boca para recibir un implante. ¿Te parece? Claro que sí. Sí, claro. ¿Qué es un implante? Bueno, un implante dental básicamente es un dispositivo pequeñito, hay de ciertos tamaños distintos dependiendo el hueso en el que va a ser implantado, pero un implante en términos generales es una prótesis de raíz. O sea, una prótesis de raíz de un diente. Punto, ¿no? Una prótesis de raíz, es decir, no es el diente como tal, el pedacito blanco que vemos como el diente. No, sino es... eso ya es la prótesis que va anclada al implante. La prótesis que va anclada al implante. Y el implante entonces es esta cosa como un tornillo que nos meten al hueso. Así es. En términos como muy coloquiales, podríamos decir, si alguna vez han visto un taquete de pared de concreto, que te das cuenta que es como si fuera un tornillo, ¿no? Sí. Por decirlo así, pero en la parte interna tiene un orificio. Entonces, básicamente un implante tiene esas características. Tenemos un tornillo que sí lleva una rosca en su alrededor. Sí. Y en la parte interna tiene acceso a también un tornillo interno, en el cual es donde se conecta la prótesis, que es lo blanco que ya vamos a ver, ¿no? Lo bonito. Es decir, va esta rosca que es como un macho y una hembra de rosca. Entonces va este implante que es lo que va en el hueso y luego va la prótesis que ya sería el diente, que sería lo blanco, ¿cierto? Así es. Si seguimos la lógica del taquete, estamos hablando de que la parte exterior del taquete, de lo que es el implante, sí va una rosca. ¿Por qué? Porque en esa zona es donde van a llegar todas las células óseas a formar hueso alrededor de esa rosca, y lo cual va a hacer que el implante se ancle por completo, como cuando te ponen una prótesis médica por una fractura o cualquier tipo de prótesis de titanio como tornillos, etc. Todo esto
es hueso que se forma alrededor de esa prótesis para anclar completamente a ese tornillo. Literal, para solidificar más y que no quede 100%, guango. no se va a mover en absoluto. O sea, una vez hueso formado alrededor de la rosca de este taquete, por decirlo así, alrededor de este implante, el implante no se va a mover. Oye, Nayi, y estos son los implantes, obviamente las prótesis más nuevas que hay. ¿Tienen alguna historia, alguna relación con estas, estos moldes completos que se ponían antes, te acuerdas? Sí, bueno, en relación a la historia de implantes, ya tenemos, o sea, la historia de implantes dentales es de ya muy vasta, ¿no? Ya estamos hablando de más de 50 años de estudios, e incluso antes, ¿no? Bueno, podríamos decir hasta tiempos históricos, ¿no? Que ya habían rasgos de cómo trataban de implantar cosas a las mandíbulas, ¿no? En tiempos históricos, pero ya en una época moderna, por decirlo así, los implantes se empezaron a manejar como mallas que iban pegadas al hueso. También de manera quirúrgica se colocaban, pero era como una malla que colocaban al hueso. Ahorita ya simplemente, literal, es un tornillito que suple una raíz. Oye, y aquí va mi miedo de doctor. ¿Esto quiere decir que hay que abrir la encía para encontrar el hueso y dónde va a ir colocado todo esto? Sí, todo esto se hace bajo un estudio previo. Por ejemplo, yo no puedo abrir la encía sin saber qué tipo de hueso me voy a encontrar debajo. ¿Por qué? Porque para poder seleccionar el implante, porque como hablamos hay de muchos tamaños, hay de diámetros más gruesos, hay microimplantes, hay más largos, y dependiendo de esta selección que va de la mano del tipo de hueso que tiene el paciente y la cantidad, ¿no? Entonces, sí se hace mediante un procedimiento quirúrgico en el cual se hace una apertura, un corte en la encía, se levanta ese colgajo de encía y ya una vez estando directamente visualizando el hueso, se hace un procedimiento quirúrgico de fresado especial para poder colocar el implante dentro de ese hueso. Correcto. Oye, la verdad es que es un proceso y procedimiento bastante complejo y supongo que se tarda bastantito, que no es así de ya llegué al dentista, oiga, dentista, se me cayó el diente, póngame una prótesis, sino que tienes que preparar esa boca para recibir este implante, ¿no? Bueno, la preparación sí lleva su planeación, pero en realidad a lo que nos enfrentamos más son a tiempos biológicos. Tiempos biológicos. ¿Por qué? Porque la planeación de un implante, y mucho más un implante individual, por ejemplo, pues sí puede ser relativamente rápida. O sea, me refiero a que la planeación es tener un medio limpio, que eso depende de un procedimiento de limpieza, literalmente, de la boca o del nicho. Y el siguiente paso es el método diagnóstico. ¿Cómo sé qué tanto hueso hay, qué dimensiones tiene, qué grueso, etcétera? Eso lo hacemos mediante un estudio que se llama tomografía. Correcto. Y actualmente, bueno, todos ubican a lo mejor la tomografía como ese aparato gigante en el que te acuestan, ¿no? Que es la tomografía axial. Ese ya no lo ocupamos en odontología, no es necesario. Nosotros ocupamos uno llamado Cone Beam, que es un tomógrafo que solamente nos toma cabeza y cuello. Entonces tú puedes ir a tu estudio rapidísimo, o sea, en un día tienes tu estudio, en ese momento yo lo tengo en la nube de datos por internet. Y yo puedo abrir el estudio y supongamos esto, que vemos una radiografía de frente, es como si yo tuviera miles de radiografías interpuestas, entonces yo puedo literalmente hacer una vista 3D de todo el hueso. Una reconstrucción tridimensional de todo el hueso, ya sea y de esa manera se elige el implante. Y así ya vas eligiendo el tipo de implante, cómo lo vas a hacer, cuántos necesitas y demás, ¿no? Sí, entonces realmente si nos ponemos, o sea, estrictos en cuestión del diagnóstico, el tiempo, pues puede ser relativamente rápido. Pero como hablábamos de tiempos biológicos, los tiempos biológicos son el tiempo que tu cuerpo va a tardar en hacer que las células óseas formen hueso alrededor del implante. Y eso es un tiempo que nosotros llamamos oseointegración, que es la integración del implante al huesito. Entonces no podemos acelerar esos tiempos porque no hay manera, ¿no? Es un tiempo en el que el cuerpo reacciona y es como cuando alguien se fractura un hueso, que lo mismo pasa, tienes que tener la férula un tiempo porque el hueso va a empezar su proceso de cicatrización y posteriormente va a llevar las células van a formar el hueso.
Entonces tenemos que esperar ese tiempo, pero fuera de eso, realmente el proceso puede llegar a ser bastante ágil. Oye, Naye, y una preguntota, ¿esto lo puede hacer cualquier odontólogo? No, por supuesto que no. ¿Quiénes No. son los especialistas que hacen esto? Sí, bueno, la especialidad de implantología está ya muy respaldada. Bueno, mi especialidad, por ejemplo, es prótesis bucal e implantología. Ok. Entonces, estos programas de estudio que ya incluyen implantología puede ser desde el método quirúrgico o puede ser desde el método protésico. Ok. O pueden ser ambas, ¿no? Cuando ya estudias ambos aspectos de la implantología, porque una cosa es poner el implante en el hueso y otra cosa es saber cómo lo voy a rehabilitar, porque no es como tan sencillo como parece, ¿no? Ok. Digo, hice la analogía del taquete, pero la realidad es que es un mundo de aditamentos protésicos en los cuales depende de tu conocimiento científico y conocimiento y experiencia, ¿no? De saber qué aditamento voy a elegir. Y entonces un catálogo para un protésico implantólogo puede ser muy vasto. Entonces, quien lo sabe elegir es porque estudió implantología. ¿Y cuánto tiempo dura esta especialidad? ¿Un año, 2 años? No, o sea, mi especialidad de prótesis bucal e implantología dura 3 años. 3 años. 3 años. Más el medio año, que es como un curso propedéutico para ver si eres elegido y poder ingresar al programa de estudios. O sea que estás hablando de toda la carrera de odontólogo. Sí, sí. Ya terminas tu carrera de odontólogo y todavía te avientas 3 años de especialidad con los 6 mesecitos extra del 3 curso años y medio, propedéutico. ¡Qué bárbaro! Sí. Ahí está clarísimo que no cualquiera puede ponerlos, ahí está clarísimo que no hay que ir con cualquier odontólogo y que no hay que meterse en cualquier lugar de le ponemos prótesis en 3 horas. Espérese tantito, no es así de fácil. Hay que acudir con el especialista que sabe el qué, el cómo, cuándo y por qué y para qué. Sí, la verdad es que desgraciadamente ha habido como un poco de confusión en los términos en la población en general, por lo mismo que la cultura dental no es tan extensiva, ¿no? En la población. Pero la realidad es que sí debemos estar seguros que nuestro profesional de salud pues sea alguien que está capacitado, ¿no? Que por lo menos tienes un título en implantología. Porque una cosa es un implantólogo que después toma cursos de actualización para poder continuar con las cosas nuevas, aditamentos nuevos, implantes nuevos, técnicas nuevas. Pero otra cosa es una persona que de odontólogo general se pasa a hacer un curso de estos, ¿no? Es que fíjate que en alguna de mis viejas historias, les cuento ahí una chiquita, en alguna ocasión estuve ahí metido en una cuestión de auditor, por no decir inspector sanitario, y justamente encontré gente que terminaba odontología o incluso no habían terminado, habían sí estudiado, pero no habían terminado odontología, y se iban a tomar un cursito de estos de 3 meses, 6 meses, y ya, soy implantólogo y ponen implantes, 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 y no es así. Se requiere una formación, una capacitación, un grado académico, ¿no? Sí, 100%, porque la implantología es un tema delicado. Estamos hablando de procedimientos quirúrgicos y esos procedimientos quirúrgicos a veces, si no están bien planeados, puede llegar a salirse de control. O sea, yo me he encontrado casos en los que me llegan complicaciones de gente muy joven que ya no tiene hueso porque ya se sometió a un tratamiento a lo mejor en el lugar equivocado. ¿Qué te parece si regresando del corte me platicas alguna de estas experiencias que has tenido y nos continúas diciendo cómo es y cómo se realiza un implante para tener una sonrisa que enamora? Acuérdese siempre con la especialista que sabe lo que hace. Continuamos en Pregúntale al Dr. Salce. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con el tema implantes odontológicos y para eso trajimos a una experta increíble, la doctora Nayeli, que nos está explicando justamente qué son los implantes, cómo son, para qué sirven, cómo se utilizan. Y estábamos hablando, Naye, de experiencias que has tenido, de que te ha llegado gente, pacientes, que se han atendido justamente con gente que no está preparada para ser implantólogo, ¿no? Sí, digo, bueno, desgraciadamente el riesgo es muy alto, ¿no? Porque estás tratando con un hueso que no se regenera tan fácilmente. Entonces, cuando ya hay un intento previo de implantar que no hubo una planeación correcta, va a haber una destrucción masiva de hueso. Entonces, volver a regenerar eso es posible, pero es muy complejo y es muy costoso. Y por ejemplo, Naye,
¿cómo puedo saber si yo soy candidato a un implante? ¿Solamente porque se me cayó el diente o cómo? Sí, básicamente cualquier persona con una ausencia dental es candidato, entre comillas, porque tenemos que tener, en términos generales, toda nuestra salud sistémica en palomita, ¿no? Ok. Pero no significa que porque a lo mejor sufras de alguna enfermedad como diabetes o hipertensión arterial, no quiere decir que no seas candidato. Simplemente hay que tener eso controlado para poder llevar a cabo el procedimiento. Ok, un proceso degenerativo de los dientes, por ejemplo, todo empezó con una caries y esta caries se fue complicando y empecé a tener más problemas, el dolor, todo. ¿Eso me puede llevar a ser candidato a usar un implante? El ser candidato es simplemente si tienes una ausencia dental. Ya si pasaste por ese proceso que desafortunadamente te hizo perder un diente, básicamente en ese momento te vuelves candidato para tener un implante. Pero ahorita estoy recordando también, hay una cosa muy importante con ciertos medicamentos que son los bisfosfonatos. Justo, Los bisfosfonatos son medicamentos que se usan generalmente en mujeres para detener procesos de osteoporosis, ¿no? Osteopenias, osteoporosis, sí, claro. artritis y otras cosas. Entonces, yo siempre les comento a las personas que están sometiéndose o iniciando como información sobre implantes, es que es muy importante conocer si están bajo un tratamiento de ese tipo, porque desgraciadamente muchos médicos o en instituciones de salud no prevén que el hecho de usar estos medicamentos puede llegar a causar un problema grave si un profesional de salud se le ocurre tocar una parte de hueso, por ejemplo, y el paciente está con un tratamiento de bisfosfonatos, lo que va a causar es la muerte del hueso, o sea, la necrosis. Una necrosis ósea. Sí. Entonces, estos medicamentos son muy importantes saber que los está consumiendo el paciente, que generalmente es mediante uso de inyectado, ¿no? Entonces... Claro. Oye, y preguntando también de esto, hemos visto que hay, o se usaba, era muy usual, ver dientes manchados porque traían un marco de metal o porque traían un montón de cosas ahí que antes eran comunes de usarse y que todavía se acostumbran en la parte sureste del país. ¿Esto también podría hacerme candidato a cambiarlo o cómo se maneja esto? Pues es un poco más complejo en ese sentido porque nosotros lo que trabajamos es con ausencia dental. Cuando me falta un diente es cuando tengo que recurrir a una prótesis de raíz de ese diente para después poder colocar la parte bonita, blanca, ¿no? Por lo tanto, no es recomendable sacar un diente para poner otro. Lo ideal es la conservación del diente. 100%. Nosotros, o sea, un diente para nosotros vale oro y la odontología que nosotros manejamos al día de hoy es odontología conservadora. La odontología conservadora siempre va a intentar salvar el tejido dental. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas diferencias entre un diente y un implante. Empezando porque, número uno, el diente nos da sensaciones que el implante no. El implante no está vivo como el diente. El diente, a toda la circunferencia de la raíz, tiene un ligamento periodontal. Y el ligamento periodontal básicamente nos dice cuando algo está mal. Por ejemplo, incluso cuando estás comiendo algo y te encuentras una piedrita y lo muerdes y te duele el diente, es que te está doliendo el ligamento periodontal. Entonces, un implante no tiene ligamento periodontal. Un implante va unido 100% anclado por hueso. Entonces, al no tener este ligamento, no me puede dar esa información. Entonces, un diente es sumamente valioso. No es como que llegues y me está doliendo, oye, pero tiene solución. No, sácamelo. No. Siempre hay que tratar de ir por la vía conservadora a cuidar ese diente que todavía tenemos. Tampoco se vale eso de, que mi diente ya cambió de color y ahora ya está de color negro, ya se puso un color del metal que me... Bueno, pero es que para eso hay muchas otras soluciones antes que quitar el diente. Antes de quitar el diente. Sí. Eso es importantísimo que usted lo sepa para que justamente no le hagan oferta de decir, ese diente ya está muy feo, vamos a quitárselo y le ponemos un implante. Tampoco. Ahora la tendencia es una odontología de conservación de las piezas dentales, ¿no? Sí, antes de pasar por un procedimiento de extracción,
realmente se pueden hacer muchísimas cosas para que el diente, si se trata de estética, se vea bonito. Correcto. Y si se trata de función, que siempre deben de ir de la mano, ¿no? Claro. Pero en este caso siempre priorizamos la función porque sabemos que la estética va a ser una consecuencia de un tratamiento bien llevado y también hecho con buenos materiales, claro, hecho con laboratorios de alta calidad, ¿no? Entonces la estética va a ser una consecuencia de la función. Y ahorita que estabas hablando de la diversidad de materiales y de laboratorios, ¿cuáles son los tipos de implantes, los diferentes tipos que hay? ¿Cuál es la selección que hay de estos implantes, la diversidad, las ventajas entre uno y otro? Platícame al respecto. Pues básicamente hay muchas marcas que manejamos los profesionales en implantología. Correcto. Para poder seleccionar un implante. Pero si somos honestos, todas las marcas de implantes son de un titanio grado médico, el cual tiene ya un respaldo científico de estudios, por lo cual, si tú me preguntas qué marca es mejor de implantes, no te puedo decir qué marca es mejor, pero sí te puedo decir qué marca tiene más respaldo científico, qué marca invierte más en estudios, ¿no? Pero eso no significa que alguno sea mejor que otro. Correcto. Entonces, partiendo de eso, bueno, pues realmente la selección se basa más que nada en qué hueso tengo, qué tipo de hueso tengo y qué prótesis quiero poner encima de eso. Porque un implante no solamente puede reemplazar un solo diente. Un implante puede reemplazar toda la boca incluso. Ah, ok. Sí, pero no se pone un implante por raíz perdida. En el caso de reemplazo de dientes múltiples, ¿sí? Volvemos al hecho de que sea una persona bien preparada que lo haga, porque incluso entran cuestiones de biomecánica. O sea, nosotros tenemos que saber cuáles son la cantidad correcta de implantes para el tipo de diente que tiene el paciente, la arcada, qué tan grande es, ¿no? O sea, qué tan grande es su boca en general, su hueso. Entonces, de eso depende la selección de, primero, cuántos implantes. Correcto. Y segundo, qué largo deben tener los implantes y qué diámetro deben tener los implantes para soportar una prótesis que, en palabras llanas, estamos hablando de un puente. Entonces, así como un ingeniero calcula cuánto puede soportar sus vigas, sus cables, etcétera, un puente, nosotros tenemos que calcular biomecánicamente cuántos implantes van a soportar, por ejemplo, 20 dientes. Entonces, de eso depende que lo pueda hacer un profesional capacitado. O sea que al final no solo hay implantes de un solo diente, que es el más chiquito, por así decirlo, sino que hay implantes de varios dientes en conjunto. Sí, 100%. ¿Y hasta cuántos dientes? ¿A qué voy? A lo mejor la pregunta está mal hecha, pero ¿puedo reemplazar todo el arco dental o tiene algún límite? No, se puede reemplazar todo el arco dental y superior e inferior incluso. O sea, todo puede ir en implantes. Son prótesis que les llamamos prótesis fijas, pero dentro del grupo de prótesis de implantes hay prótesis fijas que son ancladas totalmente a los implantes y solo el profesional los puede retirar. Entonces, el paciente vive con su prótesis puesta. Y a medida que vamos disminuyendo de cantidad de implantes, vamos pasando a otro tipo de prótesis que a lo mejor ya no es 100% fija, pero va a ser implantorretenida. Es decir, el paciente sí se la va a poder retirar, pero está fija como a manera de broches. ¿no? Entonces, el paciente se coloca su prótesis, hace clic, se queda en la boca. Entonces, ya no se va a mover. Va a poder comer perfectamente bien, sin ningún riesgo ni nada, pero en la noche se va a poder quitar su prótesis y lavarla. Y bueno, a lo mejor la pregunta también está mal hecha, pero yo no soy dentista. ¿Qué es mejor, la fija completa o la quitapón? Incluye muchas consideraciones. Las dos son excelentes. Yo lo que les comento a los pacientes es que, número uno, vamos a basar nuestra selección en sus capacidades de higiene. ¿Por qué? Porque una persona que trae algo fijo que solamente se va a poder limpiar en boca y considerando que la higiene de implantes es un poco más específica, más ardua que tener todos tus dientes simples, entonces estamos hablando de que la persona tiene que tener capacidad manual de poder limpiar. Entonces mi pregunta número uno es, veo las manos. ¿Cómo están sus manos? ¿No tiene ningún problema de artritis? Podemos continuar. ¿Qué podemos hacer? Continuamos en Pregúntale al Dr. Salce. Hoy pregúntale a la doctora Nayeli.
El tiempo vuela y recuerde hacer sus llamadas, sus preguntas, escríbanos en redes sociales para que la doctora Naye le pueda contestar todas las dudas que usted tenga sobre implantes. Y justamente estábamos hablando de las prótesis fijas o removibles, Sí. Naye. Cuéntame más acerca de esto. Sí, platicábamos sobre las prótesis fijas y removibles, si una era mejor que otra, y realmente no es que una sea mejor que otra, simplemente que probablemente depende, como decíamos, de si vas a poder realizar la higiene dentro de tu boca de una prótesis fija como número 1. Número 2, también si tienes el hueso suficiente para poner una mayor cantidad de implantes. Y número 3, vaya, la prótesis fija requiere mayor cantidad y por lo tanto es una mayor inversión. Correcto. Pero la prótesis removible requiere a lo mejor un poco menos implantes, pero es igual de eficaz, solamente que digamos que varían en la comodidad. Correcto. ¿No? La comodidad ya no tenerte que quitar nada. O sea, esa es la ventaja del no tener que quitarte nada. Sí. Pero depende mucho de la constancia, la higiene, la limpieza, cómo cuidemos esta prótesis, ¿no? Sí, sí, es muy importante que alguien que va a recibir una prótesis fija sobre implantes sepa que si sus dientes se perdieron, un implante pues puede llegar a perderse mucho más rápido si se llega a tener el mismo tipo de higiene que a lo mejor hizo que se perdiera en un principio el diente. Ok, ¿no? Correcto. ¿Y cuáles son los cuidados que debemos de tener en los implantes? Pues básicamente el implante tiene, pues se podría decir que 2 cuidados principales. Una es la higiene, que es un tipo de higiene tal vez un poquito más especial y sobre todo en el caso de implantes múltiples. Pero en el caso de implantes individuales estamos hablando de que el hilo dental es el arma maestra, ¿no? Ahí es el hilo truco. dental, porque el cepillo va a limpiar obviamente las caras visibles del diente. Pero en el área que está entre el implante donde se une la parte visible, lo que es el diente, lo blanco, y el implante, hay una zona que cubre la encía. Entonces, si la encía no se limpia en esa zona, pues puede llegar a haber con el paso del tiempo un cúmulo de placa dentobacteriana que haga que eventualmente derive en una inflamación, que en este caso es una inflamación de la encía, pero si esto se mantiene así en un periodo largo de tiempo, se convierte ya en una periimplantitis, que es ya una enfermedad del implante como tal. Y esa es una de las complicaciones. Esa es una de las complicaciones. ¿Qué otras complicaciones o datos de alarma tenemos que poner atención para que si ya tenemos el implante, saber que algo no está funcionando bien aquí y acudir al dentista? Bueno, como les decía hace rato, las características de un implante y de un diente son varias en diferencia, pero la principal es que el ligamento periodontal que tiene el diente, yo siempre los pongo en comparación como si fueran así mis puños, ¿no? Si yo tengo una mordida muy fuerte, el diente se va a sumergir un poquito porque el ligamento periodontal hace como una especie de muelleo en la boca. O sea, si nosotros mordemos muy, muy fuerte, se siente como que el diente ligeramente tiene un micromovimiento. El implante no. Entonces, ¿qué va a pasar si el implante está al mismo nivel que un diente? Si no tenemos el cuidado de hacer un ajuste de mordida adecuado, que es especial para implantes, entonces lo que va a pasar es que el diente se va a sumergir ese poquito que estamos hablando de 28 micras, o sea una cosa imperceptible, pero... Literal, un pelito. Sí, literal. Entonces, el diente sí se va a sumergir, pero el implante no. Entonces, si ese implante recibe la fuerza de la mordida en mayor cantidad que todos los dientes, lo que va a pasar con el tiempo es que primero probablemente se va a empezar a aflojar el tornillito interno. Entonces, a lo mejor se empieza a sentir como que la prótesis se empieza a mover. O otro de los signos primarios es que a lo mejor se rompe un pedacito del diente, de la cerámica, de lo que esté hecho el material del implante, ¿no? Entonces, estos signos ya son alarma de que la mordida está siendo nociva para el implante. ¿Y cómo cuidamos ese tipo de mordidas? ¿Les ponemos protectores bucales en la noche? A lo mejor la gente que tiene bruxismo, ¿cómo podemos proteger el implante y la prótesis? Eso es por parte del paciente. Una vez que tenemos un tratamiento protésico y sobre todo con implantes, el paciente tiene que estar consciente que su estilo de vida y de cuidados va a cambiar. No es tanto lo que varía, ¿no? Pero ya la mayoría de las personas están acostumbradas a usar una guarda nocturna. Entonces, la verdad es que las guardas nocturnas al principio a lo mejor
son como algo nuevo, pero ya después el mismo paciente lo necesita y no puede vivir sin ellas. Entonces, esto es de parte del paciente la protección en casa. Pero las visitas periódicas después de que ya tienes un tratamiento de implantes son la piedra angular, porque ahí es donde el profesional, por medio de una evaluación de mordida, que le llamamos evaluación oclusal, podemos darnos cuenta en qué punto el paciente está mordiendo más fuerte que en los otros. Entonces, si nosotros detectamos que el implante está recibiendo una mayor cantidad de fuerza en la mordida, inmediatamente se tiene que hacer un ajuste para que esto no esté así. Pero si el paciente se salta esos periodos de chequeo cada 6 meses, entonces lo que va a suceder es que el implante va a estar sometido a una presión excesiva y como hablamos de biomecánica, esa fuerza de la mordida se va a transmitir al hueso. Entonces el hueso de repente va a decir, ay, espérenme tantito, es mucha fuerza, y entonces se va a empezar a consumir. El hueso se empieza a disminuir. Se empieza a consumir, empieza a haber una inflamación generalizada alrededor del implante y llegamos a la enfermedad implantar, que es la periimplantitis. Y aquí es donde todo se complica y ya cuando te llegan casos a ti muy graves, muy severos. Sí, aquí es cuando ya el implante perdió hueso alrededor de su estructura. Entonces, en muchos casos sí se puede llegar a ver un tratamiento de la periimplantitis para mantener el implante en las mejores condiciones, pero sobre todo para que ya no siga perdiendo más hueso, ¿no? Pero lo ideal es cuidarlo desde el principio con el hilo dental, que es nuestra arma maestra. Y el hilo dental lo que va a hacer es simplemente diario y continuamente quitar la placa dentobacteriana que se forma de manera natural no solo en un implante, sino también en un diente, ¿no? Entonces, una preguntota al estilo Mexican Curious Behavior, es decir, comportamiento a la mexicana de, pues ahí se va. Un implante medio cuidado, ¿cuánto tiempo me dura? Es decir, yo voy, me pongo un implante y con él voy a estar seguro los próximos 50 años de mi vida, o ¿cuánto dura un implante? ¿Cuánto dura un implante? Bueno, el implante dura en la proporción que el paciente lo cuide. Es decir, sí puede estar, no te puedo decir que va a ser para toda tu vida, porque no sé cuáles son tus comportamientos y tu compromiso. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú acatas 100% los cuidados y las revisiones cada 6 meses, estamos hablando que el implante sí podría estar en tu boca de 25 años en adelante, ¿no? 25 años o más, o sea, un implante va a durar lo que tú lo cuides. Realmente es, si ya cuando lo necesitas y no queda de otra más que usar un implante realmente es una muy buena inversión siempre y cuando la cuides. Exactamente, sí, porque todos cambiamos y nuestros dientes también cambian a lo largo del tiempo. Entonces, hay personas que tienen algún tipo de apretamiento, que es bruxismo. Entonces, el bruxismo lo que hace es desgastar los dientes. Hay personas que, bueno, así como entre paréntesis, el bruxismo hay 2 tipos. Bruxismo como de rechinar dientes, que en las noches se escucha como que la gente hace con, ¿no? El sonidito feo. Y hay otro que es bruxismo de apretamiento. Entonces estás como ancla así. Tenso aquí en la boca. Sí, totalmente. Eso hace que los dientes fisiológicamente pues se vayan desgastando. Entonces, si tenemos un implante en boca, es súper importante que si sabemos que fisiológicamente va a haber un desgaste de esos dientes y que con el paso de los años van a empezar a quedar ligeramente más abajo, tenemos que ir igualando el implante para que no reciba esa fuerza excesiva. Y otra pregunta que a lo mejor sonará extraña, pero un implante siempre va acompañada de una prótesis, ¿pero la prótesis va acompañada siempre de un implante? Sí. Bueno, no, ya entendí tu pregunta, ya sé a lo que vas. Por ejemplo, si me faltan 3 dientes, no voy a poner un implante por cada diente que me falta. ¿Por qué? Porque puedo tener un pilar de un lado y otro pilar del otro lado. Entonces, estamos hablando de que 2 implantes pueden soportar 3 dientes. En algunos casos, 2 implantes, dependiendo del diente que sea, pueden soportar 4 dientes, por ejemplo. Pero dependiendo de qué tipo de diente o qué tamaño de diente sea, ¿no? Qué zona, estos implantes a veces necesitan aumentarse uno más. Por ejemplo, si voy a rehabilitar 4 dientes que están ausentes, a veces no siempre lo voy a poder hacer con 2 implantes nada más. A veces sí tengo que poner 3 mínimo. Correcto, y esta es una evaluación que solo el especialista con la biomecánica, el tipo de mordida, los cuidados puede decidir. Así es. Oye, y una pregunta más. En la forma, lo voy a decir así, no es normal, pero sí es común
que la gente con la edad, entre más grande, va perdiendo piezas dentales. Cuando ya eres un adulto mayor, ¿es conveniente ponerte implantes? Sí, claro, por supuesto. Una persona puede ponerse implantes en el tiempo que cualquier etapa quiera. De la vida. Sí, yo he tenido, bueno, incluso, les puedo decir, mi papá le acabo de poner una prótesis fija sobre 6 implantes en toda la arcada superior. Mi papá tiene 80 años. Mira, justo, esta pregunta era con la intención de decirle, no le tenga miedo, la edad aquí no cuenta, aquí lo que cuenta es tener una sonrisa limpia, bonita, agradable. Y que esté controlado si tiene alguna enfermedad sistémica. Correcto. Regresando del corte comercial, espero sus preguntas, sus llamadas, y aquí está la doctora Naye. Bueno, el tiempo se ha pasado volando, Naye, increíble. Ya estamos aquí en la sección justamente de las preguntas y respuestas, pero antes de pasar con la voz de la salud, quiero reforzar, reafirmar. Al dentista hay que irlo a ver por lo menos 2 veces al año, una vez cada 6 meses. Al dentista hay que decirle si estamos tomando algún medicamento, si tenemos alguna enfermedad crónica degenerativa, para que él pueda evaluar cuál es la mejor situación para atender nuestra salud bucal. Pero nuestra salud bucal empieza con 2 cosas. Primero hay que lavarse los dientes, lávese los dientes. Pero no queda solo con el cepillo, y nos lo ha explicado muy bien la doctora Naye. El cepillo solamente limpia la superficie del diente. Es muy importante, muy relevante el uso del hilo dental. Y para eso puede usted aprenderlo desde cualquier aplicación, o lo ideal, vaya con su dentista y el dentista le dirá cómo limpiarse correctamente con el hilo dental después de hacerle una limpieza instrumentada. Pero, Naye, si me lo permites, ¿qué te parece si vamos con la voz de la salud para ver las preguntas? Nada más, ahorita se me ocurrió algo comentarte. Dale, Fíjate dale. que respecto al hilo dental, es muy importante que sí se maneje la técnica adecuada. Claro. Pero también comentar que, bueno, como dato novedoso, tenemos un hilo ya dental eléctrico. ¿Ah, sí? Sí, entonces... Así como el cepillo eléctrico también ya hay un hilo ya dental. existe. Entonces, súper nuevo, es algo como muy novedoso. A lo mejor el precio ahorita no está tan accesible, pero estoy segura que más adelante va a ser. Entonces, bueno, conforme lo vaya dejamos ahí tantito para que... pasando el tiempo. Oye, para está que lo empiecen a usar. Y ya tu cepillo y tu hilo dental a doble mano. Sí. Para tener una linda sonrisa. Y ahora sí pasamos a las preguntas. Preguntas. Querida voz de la salud, ¿tenemos llamadas del público o nadie nos está viendo? Claro que hay preguntas, doctor. 1. Citlali Torres, Estado de México. ¿Cuáles son las diferencias entre un implante dental y una prótesis o un puente dental? Ah, ok. ¿Qué le contestamos, Naye? Bueno, un implante dental como tal va a nivel del hueso. Ok. ¿No? Un implante dental se ancla al hueso, donde antes existía un diente, ahí ahora es donde se va a anclar mediante un procedimiento quirúrgico el implante. Y el implante eventualmente va a sostener una prótesis que va a hacer la parte masticatoria, ¿no? Y en cuanto a qué diferencia hay con una prótesis convencional, estamos hablando de que para poder sustituir un diente que falte en medio de otros 2, para poner una prótesis hay que desgastar los de los lados. Lo cual, pues, conlleva un tratamiento un poco invasivo, ¿no? Bueno, bastante invasivo. Porque muchas veces esos dientes son sanos. Entonces, colocar una prótesis, por ejemplo, de 3 dientes en el cual vamos a sustituir uno solo, el de en medio, estamos hablando de la destrucción de 2 dientes pilares a los lados. En cambio, un implante se coloca directamente al hueso y queda como un diente individual. O sea que siempre como se debe de basar en el análisis del especialista, aquí la respuesta tendría que jugar en la necesidad de esos dientes, de esa boca, de ese paciente, tomando en consideración que el implante sí cambia un solo diente, punto, pero la prótesis puede afectar a los dientes que están circundantes. Sí, y entran muchas consideraciones, ¿no? Desde el punto de vista, a lo mejor odontológico, en qué condiciones están los dientes de los lados, porque a lo mejor si también requieren una intervención de prótesis, pues probablemente es un momento
adecuado en el cual se puede restaurar 3 al mismo tiempo. Correcto. Pero si los dientes están sanos, los de los lados, pues idealmente es dejar un diente individualizado. Como siempre, un tratamiento conservador. Sí, Ok, siempre. Perfecto. Querida voz de la salud, siguiente pregunta, por favor. Con gusto, doctor. 2. Hanna Torres, desde YouTube. ¿Los implantes removibles, los de clip por decir, pueden ser de toda la atacada superior e inferior, en donde se fijan si ya no hay piezas dentales que la sostengan? Ok, supongo que quiso decir arcada en vez de atacada, sí. ¿no? Ok, ¿qué le contestamos? Sí, claro que sí. Una prótesis con implantes puede ser desde 2, 3 dientes. 1 es más, ¿no? Ok. Pero en el caso de prótesis, por ejemplo, removibles de clip, como lo menciona, sí puede ser de toda la arcada completa. Correcto. Y estamos hablando de que también dentro de ese tipo de tratamientos de prótesis removible con implantes, que le llamamos implantorretenida, mediante los clips, por ejemplo, que es entre comillas, ¿no? No se llaman así. Esta cantidad de implantes varía en qué tan bien comodidad quiere tener el paciente y cuánto puede invertir, porque, por ejemplo, en la arcada superior, si ponemos 2 implantes, uno de cada lado, con eso se puede anclar perfectamente una prótesis removible convencional. Correcto. Ya mediante estos aditamentos. Pero si le aumento 2 implantes más, puedo quitar el paladar de esa prótesis. Ah, ok. Entonces, al quitar el paladar de la prótesis, le brindamos al paciente un súper extra de comodidad, porque estamos hablando no solamente de que no va a sentir material en el paladar, sino que también va a poder tener la sensación de frío-calor de alimentos, ¿no? Claro. Incluso de sabores. Ok. Entonces, y pues la sensación de que también la lengua se mueve diferente al tener algo en el paladar. Tiene su chistecito, Sí, Tiene sí. su chistecito y su complejidad. Precisamente por eso, además de hacer la especialidad, un odontólogo cada 5 años tiene que certificarse en su área de conocimiento y de expertise. Y seguir estudiando cursos y estar en actualizaciones constantes, porque cambia muchísimo, a lo mejor no las bases, pero sí los instrumentos, la tecnología, el equipo y demás. Querida voz de la salud, siguiente pregunta, por favor. Con gusto, doctor. 3. Kevin Díaz, desde el call center. ¿Es posible colocar un implante si tengo encías recesivas o hueso poco denso? Ok, correcto. ¿Qué le contestamos a Kevin? Sí se puede. Si tenemos recesión de encía es porque se ha perdido hueso. Ok. Y esto generalmente es derivado de una enfermedad de encías que empezó como una enfermedad de encías y luego se deriva a una enfermedad de todos los tejidos de soporte del hueso que se llama enfermedad periodontal. Ok. Y la enfermedad periodontal es una enfermedad como del tipo de diabetes. No se cura, solo se mantiene. Entonces ya una vez que se estableció la enfermedad, lo que hay que hacer es mantenerla bajo control total. Correcto. Mientras el paciente esté bajo control total, en el que sepamos que ya no va a perder más hueso, entonces es candidato 100%. O sea, se puede porque los implantes, bueno, también este es otro tema, pero no solamente reemplazan la parte blanca del diente. También se puede reemplazar todo ese hueso perdido que se traduce en una prótesis en la cual se ve un pedazo de encía, obviamente de material, ya sea cerámico o acrílico, y la parte del diente. Correcto, o sea, puede reemplazar todo. Sí. Hay que entender aquí que en este tipo de enfermedades en donde ya se están afectando la encía, la enfermedad periodontal, pues no es una enfermedad de un día para el otro, Es una enfermedad que lleva mucho tiempo, se considera crónica y degenerativa y por eso es que hay que ir a evaluarse cada 6 meses con el dentista, porque si no lo hace y usted deja pasar el tiempo, así como acumuló tiempo de deterioro, así también va a acumular tiempo para poder recuperarse, ¿no? Sí, y el tiempo del tratamiento también. Sí. Siguiente pregunta, querida voz de la salud. Con gusto, doctor. Rogelio, me pusieron una corona hace tiempo, pero ya no se siente bien. ¿Eso se puede reemplazar por un implante? Gracias, querida voz de la salud. ¿Qué le contestamos? Pues yo, por la pregunta, imagino que le pusieron una corona sobre un diente. Y si no se siente bien es porque a lo mejor se está moviendo o porque se está rompiendo o porque cambió de color, ¿no? Pueden ser esas cosas. Entonces, sí
sí se pudiera reemplazar por un implante siempre y cuando la indicación del diente ya fuera la extracción. Ok. Pero si estamos hablando de que a lo mejor lo que no se siente bien es solamente la corona por alguna razón, primero se evaluaría la posibilidad de cambiar esa corona por un mejor tratamiento, pero sobre el diente. Entonces ya el tratamiento de extracción sí 100% puede llevar un implante, siempre y cuando ya sea la indicación final del diente. Correcto. Gracias, Naye. Gracias, Voz de la Salud. Me quedan menos de un minutito, así que mi querida Naye, no sé si quieras dar alguna conclusión, tip, recomendación a nuestra querida audiencia. Bueno, pues existe un miedo generalizado sobre los implantes y una confusión, entonces qué bueno que se realice este tipo de pláticas porque realmente las personas llegan con mucha confusión entre lo que es un implante, cómo va, cuánto me dura. Entonces, no tengan miedo. Muchas veces, generalmente, las personas piensan que se rechazan los implantes, pero esta no es la realidad. La realidad es que si se hace bajo un procedimiento controlado y adecuado, el implante va a durar. Muchísimas gracias, Naye, y muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Muy amables. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.